Muy buenas tardes, amigos de la Mesa Laboral, que nos siguen los domingos a las 6 de la tarde en este diálogo de la Mesa Laboral, que cada emisión trae novedades, perspectivas, enfoques que ilustran la situación de los cambios que ocurren en el ámbito sociolaboral a partir de las varias circunstancias que han caracterizado la coyuntura en los últimos 18 meses aproximadamente. Saludo a los colegas que me acompañan hoy en la mesa laboral: Cristian Amestegui, Gonzalo Crespo, Rodolfo Erostegui y Rosario Baptista. Tengan ustedes buenas tardes, colegas. Tenemos una agenda nutrida, vamos a tratar de cumplirla en su integridad. El tema, como ustedes ya saben por antemano, es el de las nuevas condiciones de teletrabajo y trabajo a distancia. Esta es la segunda sesión que hacemos en esta época de la mesa laboral. El año pasado hemos hecho aproximadamente unos 4 programas relacionados con el tema, mirando las prácticas empíricas que se daban en Bolivia y recogiendo antecedentes sobre este tema que cambia enormemente el ámbito del trabajo para aquellos trabajadores que pueden incorporarse mediante tecnología moderna a realizar las actividades en el contexto de la empresa en la cual presentan y realizan sus actividades laborales. Vamos a hacer un repaso en este momento, principalmente de las principales recomendaciones y experiencias de la OIT, y después vamos a pasar muy rápidamente al tema nacional. Para empezar la reflexión sobre las experiencias y recomendaciones de la OIT, le voy a pedir a Gonzalo Crespo que nos acompañe un momento con su presentación sintética. Adelante, Gonzalo. Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Bien, no existe un convenio específico todavía sobre teletrabajo, a pesar de que existe uno sobre trabajo a distancia que Bolivia no ha ratificado aún. Sin embargo, la OIT ha publicado una nota técnica que ha denominado Desafíos y oportunidades del teletrabajo en América Latina y el Caribe. Y este es un trabajo sumamente importante que nos permite tener la orientación adecuada respecto a aquello que debería ser normado en los diferentes países. Como vamos a ver, en la mayoría de los países del grupo, sí se ha realizado o ya se cuenta con desarrollos normativos importantes sobre los aspectos que la OIT ha recomendado. Pero vale la pena primero establecer qué es el teletrabajo respecto del trabajo a distancia, ¿no? Diríamos que el trabajo a distancia es el género y una de las especificidades viene a resultar el teletrabajo, porque se caracteriza por el uso de principalmente las TICs, ¿no? Y esa sería una de las peculiaridades, pero marca una diferencia sustancial al género del trabajo a distancia, como vamos a ver.
unos datos al principio, ¿no? O sea, ¿de dónde surge con vigor el teletrabajo y la necesidad de normarlo o detenerse a meditar sobre las regulaciones que debería merecer de cada estado? Ocurre que, a pesar de que no es nuevo el teletrabajo y se tiene ya antecedentes desde hace bastantes años, la irrupción de la pandemia y particularmente el confinamiento que esta produjo ha dado lugar a que esta modalidad de trabajo se incremente de manera significativa, ¿no? Entonces, podemos, por ejemplo, considerar el dato de que entre el 20 y 30% de los asalariados que estuvieron trabajando desde sus domicilios lo ha hecho por el confinamiento, pero llegando a estas cifras de 20 a 30% desde una base anterior de 3%, ¿no? Como vemos, se ha multiplicado por 6 o por 7 esta modalidad de trabajo. Ahora, lo interesante de esto es que, bueno, interesante como dato, pero lamentable como realidad, es que este tipo de trabajo se ha posicionado y se ha difundido de manera mayor en puestos de trabajo en los que se requiere una formación especial. Ingenieros, consultores de diferentes clases, puestos de administración y dirección, etcétera, son aquellos en los que mayormente se ha difundido el teletrabajo, ¿no? La situación es inversa cuando hablamos de puestos de trabajo para jóvenes con pequeñas calificaciones, bajos ingresos laborales y peor aún cuando se trata de informales o cuentapropistas que no pueden desarrollar esta forma de trabajo a través de las plataformas y otros medios que proveen las TICs, ¿no? Algo sí destacable, favorable, es que los diferentes países han venido a lo largo del tiempo y con mayor énfasis después del confinamiento a desarrollar, enfrentando múltiples desafíos como respuesta a avances normativos que resultan importantes, ¿no? Tenemos además que la Conferencia Internacional de Trabajo 109 de la OIT insta a los países a introducir y utilizar y adaptar el teletrabajo y otras nuevas modalidades para preservar y ampliar la cantidad de puestos de trabajo existentes. Bien. En el mismo trabajo que mencionaba, la nota técnica de la OIT, se plantean unos tópicos o unos aspectos importantes, por lo menos 11 de ellos, que deberían contar con normativa específica. Vamos a repasar muy rápidamente cuáles son esos tópicos. Inicialmente, el principio de voluntariedad y acuerdo entre las partes, que nos dice de manera general que la inclusión o el cambio de forma de trabajo no debería ser ni obligatoria ni voluntariosa, sino como parte del acuerdo entre las personas que intervienen, ¿no? Entre el empleador y el trabajador. Otra cosa que debería normarse claramente es la organización y el tiempo de trabajo, porque el teletrabajo tiende a difuminar las líneas y obligaciones de jornada, de la duración de la jornada de trabajo, y eso es sumamente peligroso, pues interfiere en la vida personal, ¿no? Y podría tenderse a ampliar de manera sutil la jornada
de duración del trabajo. Y otro tema dentro de la misma organización del tiempo se refiere al derecho de desconexión digital de los trabajadores, ¿verdad? Porque esto también tiende a ampliar de manera indefinida las jornadas de trabajo, o por lo menos el tiempo en que los trabajadores deberían encontrarse disponibles para recibir instrucciones de los empleadores. La seguridad y la salud del trabajo es otro aspecto que debería normarse, pues derivan del teletrabajo por razones de posición, por ejemplo, por encontrarse demasiado tiempo expuestos a radiaciones ultravioleta o de las otras, de monitores de computadora, etcétera, surgen nuevos riesgos de salud en el trabajo y también debería esto normarse. Algo que ha merecido mucha discusión es el equipamiento y los elementos de trabajo, que en general en las legislaciones que han desarrollado algo sobre esto establecen que esto es una obligación de los empleadores en cuanto a costos de instalación, mantenimiento de las mismas, costos de conexión, etcétera, ¿no? La protección del derecho de privacidad de los trabajadores es también un punto, un aspecto que debería ser normado y la OIT así lo recomienda. Es de particular importancia la dimensión de género y teletrabajo, pues de manera casi natural ha ocurrido que esta forma de trabajo ha recaído o ha sido adoptada principalmente por mujeres que se han visto obligadas debido a que durante el confinamiento y el cese de actividades educativas las ha obligado además a permanecer más tiempo en sus hogares o de manera definitiva en sus hogares. Pero debería aclararse que ninguna forma de trabajo, menos el teletrabajo, debería gravitar sobre las obligaciones adicionales que las mujeres tienen por permanecer en sus hogares. Por supuesto, la OIT reconoce y recomienda que esta forma de trabajo no debería importar la vigencia de las organizaciones que representan a los trabajadores y la forma de resolver los conflictos, y tampoco, por supuesto, cesar las actividades de los sindicatos. Estos aspectos, felizmente, se hayan normados de manera significativa y casi exhaustiva en algunos casos, por lo menos en 11 países de la región. Y el documento de la nota nos ofrece un cuadrito en el que nos muestra que la mayoría de los países ya están trabajando de manera seria si no lo han hecho antes, ¿no? Pero en todo caso requiere de una actualización y una consideración permanente de al menos los aspectos que he anotado hace un momento. Por tu micrófono. Gracias, Gonzalo. Creo que la exposición que has hecho ha colocado a grandes rasgos la situación que tenemos. Es un tema nuevo, hay todavía experiencias que evaluar y tratar de elaborar normas de carácter proactivo para facilitar que esto se lleve a cabo en el futuro. Rosario, ¿cuál es tu interpretación sobre la normativa y el planteamiento que lleva adelante la OIT en esta materia? Audio. Gracias. Bueno, gracias, Jorge. Buenas tardes a todos los panelistas, a las personas que nos siguen. Bueno, creo que es un tema súper importante, es un desafío el pensarlo aquí en Bolivia. Creo que el desarrollo que está siguiendo la OIT, sobre todo en países más próximos a nuestra realidad, es importante.
indudablemente está obligando a adoptar nuevas políticas laborales, nuevas leyes, nuevas reglas, y eso conlleva todavía investigaciones de impacto, de resultados y demás. Creo que es bien importante asumir los datos estadísticos que nos muestra la OIT en países de América Latina, que nos muestra que todavía el teletrabajo es un tema que requiere una mayor regulación. De acuerdo a las encuestas que nos muestran, hay un sector de la población que tiene mucha más posibilidad de acceso y de permanencia a través de estos nuevos medios de trabajo. Indudablemente los más jóvenes que han nacido prácticamente a la tecnología y tienen muchas más posibilidades de ubicarse en tipos de trabajo que puedan hacerse a distancia. La gente con mejor formación, el trabajo intelectual vinculado a tecnologías, trabajo gerencial, profesional, dejando de lado a todo el sector informal que siempre va a ser el que tiene menos oportunidades, ¿no? Parece que respecto al primer punto, el de dotación de medios de trabajo por el empleador. Vamos a verlo en un segundo. Ya, entonces, siguiendo lo general, me parece que es muy importante ver los ejemplos que tenemos en el entorno, sobre todo en cuanto a regulaciones, ¿no? En algunos países donde tienen un sindicalismo fuerte, un sindicalismo independiente, una de los primeros temas que se ha discutido es la protección sindical en el ámbito del teletrabajo. Es un tema que creo que aquí todavía es muy precario, pero que sí, a la larga vamos a tener que discutir. Creo que el tema de las definiciones también es muy importante, el entender bien de qué estamos hablando y cómo algunas de esas formas de teletrabajo, trabajo a domicilio o a distancia ya no van a cambiar, se van a instalar en las modalidades de trabajo de esta nueva era que se ha abierto y que se ha consolidado de algún modo a través de la pandemia, ¿no? Entonces creo que es importante ver estos aspectos para abordar un debate, una discusión que nos permita regular a partir de nuestra realidad más adelante. Ok, gracias Rosario. Precisamente de eso se trata ahora, de avanzar hacia examinar las peculiaridades que tiene el país en esta materia. Y el juicio general que yo recojo de lo que hemos discutido ya en estos diálogos es que el teletrabajo puede ser una oportunidad para mejorar el empleo en el país, pero a condición de que se resuelvan una serie de limitaciones estructurales y culturales en esta materia, y que la regulación tiene que acompañar con mucha inteligencia el proceso para que no se convierta en un mecanismo que amplíe las brechas en el mercado de trabajo. Empecemos con uno de los temas que ya anticipaba Rosario, es el tema de en qué queda la disposición de los medios de trabajo cuando el trabajo no se realiza en la planta o en las oficinas del empleador, sino en el domicilio o en otro lugar que escoja el empleado. Y eso tiene que ver con el tema de a quién le corresponde la dotación de medios de trabajo. Cristian, esta es una materia que te interesa. Adelante. A ver, muchas gracias. A ver, evidentemente, la dotación de las herramientas productivas, las herramientas de trabajo y otros es una obligación del empleador. ¿Por qué? Por la propia característica de trabajo subordinado, trabajo dependiente. No obstante, algo extraño ha pasado en la nueva reglamentación, porque en el Decreto Supremo 4570, artículo 8, indican
el empleador podrá dotar de las herramientas y equipos. Entonces el podrá se vuelve como una posibilidad y tenemos que entender qué puede haber pasado, provisto que en la resolución ministerial 220, que era la regulación previa de teletrabajo, había la obligación de negociación respecto inclusive a los gastos que permiten teletrabajo. No conozco yo ni una empresa, tal vez existen algunas, pero yo no conozco que haya llegado a un consenso con sus teletrabajadores para devolverles los típicos gastos que emanan para la realización de teletrabajo. Por ejemplo, en la energía eléctrica o, por ejemplo, que han tenido que subir su ancho de banda, el trabajador, que antes tenía un ancho de banda X y ahora lo ha duplicado solo para que funcione el teletrabajo, y eso involucra gastos, costos, etcétera. En lugares calientes serán pues las máquinas de enfriamiento de aire, y en los lugares fríos serán estufas. Bueno, ¿qué puede haber pasado? Me imagino que como está aquí medio mezclado el sector público con el sector privado, porque inclusive la reglamentación habla sobre consultores de línea, etcétera. Entonces probablemente el gobierno tiene miedo que se presten, como tendría que ser, equipos de computación, discos duros, cámaras, impresoras, escáneres, muebles, sillas ergonómicas y otros, y estas sean sustituidas o reemplazadas por unas peores o se pierdan finalmente. Entonces yo pienso que ese es el origen, lo cual todos mis colegas presentes pueden corroborar. Ya nos pasó en años precedentes, cuando se empezaba a mezclar la normativa de consultores y sus aportes a la AFP, donde hay los consultores gubernamentales y los consultores privados como cosa totalmente diferenciada, pero la reglamentación salía para los consultores de línea. Un ejemplo, así para poner en lo que se está tratando a los que nos están siguiendo por Facebook, un ejemplo era que una condición para ser entendido como consultor era que tenga 8 horas continuas o discontinuas de prestación de servicios de consultoría durante la jornada de trabajo, lo cual en materia privada pues no tiene ningún asidero, pero igual nos han obligado a aplicar. Bueno, entonces creo que hemos tenido sobre ese tema un retroceso, pero ese es un retroceso finalmente técnico. Vale la pena recordar que hay 2 retrocesos que son imperdonables y que tienen que mejorarse en las siguientes normas. Uno, que otra vez han puesto en vigencia el artículo 4 del reglamento a la Ley General del Trabajo, que dice que no se considera trabajador para efectos de la Ley General del Trabajo a la persona que preste servicios desde su domicilio u oficina sin concurrir a las cotidianamente empleadas por el empleador. Entonces eso es gravísimo, porque alguien puede decir, no, para mí finalmente no son trabajadores. Y además está muy como que a flote el tema, porque Gonzalo hacía mención a un convenio, al convenio 177 de la OIT, que no está ratificado por Bolivia, pero siempre sirve finalmente de referencia. Y este convenio hace una mención explícita al tema, porque este convenio, tengo que aclarar, diferencia trabajo a domicilio respecto a trabajo desde el domicilio. El trabajo desde el domicilio es el equiparable al que acaba de legislarse en Bolivia con estas modificaciones. Y dice que se va a entender que el trabajo desde el domicilio, nosotros le estamos llamando para la ley trabajo a distancia, dice, se entiende que es bajo subordinación o dependencia, a menos que la persona tenga suficiente grado de autonomía e independencia económica como para ser considerada un trabajador, porque se está moviendo sola a cambio de un precio. Entonces hay esa pequeña, si quieren, desagregación que puede hacer que el fraude laboral, fruto de lo que llamamos trabajo remoto, empiece a ser el pan de cada día. Bueno, pero aquí hay unos efectos finalmente tributarios. Explico por qué. Aquí hay unos efectos tributarios porque, a ver, pensemos que el empleador dice, tengo 50 personas en teletrabajo, perfecto, y prefiero yo pagar una sola factura de internet para que instalen en todos esos domicilios una cuenta, es decir, una conexión. Y luego Impuestos Nacionales toque la puerta y diga,
yo no tomo este gasto como elegible, ni para el IVA ni para el IOE, provisto que yo no entiendo por qué tienes 50 sitios, pero no tienes 50 sucursales, lo cual probablemente es la razón por la cual no se ha llegado a esos consensos de devolución de gastos en teletrabajo, que finalmente eran gastos no remunerativos, porque no estaban vinculados con la proporción de trabajo del artículo 52, sino son gastos para la realización, como indica su nombre, y por tanto no hacían aportes caja, no hacían aportes a AFP, no entraban para promedios de aguinaldo, de indemnización, de sueldo en vacaciones, de primas, por ejemplo, pero sí afectaban al RSIVA. Es como una pequeña, ¿no?, cosita de impuestos, porque patrimonialmente beneficia al trabajador, pero con la nueva reglamentación los empleadores van a tener que retroceder con una de estas dos salidas que son malas para el sistema. O quitan el teletrabajo finalmente y retroceden a que la presencialidad se vuelva otra vez requisito porque ya no pueden devolver, o B, quitan las subvenciones que permitían el teletrabajo. Entonces yo pienso que la reglamentación no está mal, pero tiene que pulirse en detalles como los que acabo de mencionar. Está claro, Cristian, y una vez más constatamos que no puede ser una autoridad que sentada en su escritorio empiece a lucubrar cómo podría ser la normativa para una situación absolutamente nueva en el país. Yo creo que se requiere experiencia, se requiere información, se requiere consulta, se requiere diálogo para ir elaborando paulatinamente normativas que se ajusten a la realidad y sean progresivas en términos del tratamiento a los trabajadores, y obviamente hay una responsabilidad en términos de seguridad de la empresa. Si el trabajador tiene que poner su computadora a disposición de la empresa, eso puede traer consigo que el uso del computador sea compartido con la familia. Y la información que se maneja en ese computador pierde totalmente la seguridad que corresponde a los flujos informativos dentro de una empresa. Por razones de seguridad, las empresas tienen que proveer el equipamiento tecnológico y cubrir los gastos. Vamos a otro tema, es el de cómo se mide la jornada de trabajo y cuál es el control que se puede ejercer sobre la materia en el ámbito de las relaciones que están realizadas desde el domicilio del trabajador. Rosario, ¿cuál es tu opinión sobre el control de la jornada de trabajo? Esto creo que obliga a ir a un análisis que podría ser, yo creo que muy beneficioso, a no medir tanto respecto a la jornada de trabajo, sino el rendimiento en función de resultados, el trabajo por producto. Creo que con el teletrabajo es mucho más fácil hacerlo, obliga de algún modo a modificar los parámetros de lo que es el trabajo, de tal manera que la persona que está trabajando, ya sea desde su casa o desde un lugar alternativo, pueda organizar su jornada de una manera más conveniente, no solo para sí misma, sino también para su rendimiento laboral y por tanto para beneficio de la persona empleadora o la empresa empleadora. Entonces creo que el producto final, no tanto en el mecanismo que debe guiar la decisión sobre cómo regular esto, va más en sentido de que más que controlar la jornada efectiva, el producto. Y tiene su riesgo porque como no es visible, puede cargarse un resultado que pueda ser excesivo para la cantidad de horas al día que se pueda trabajar. Entonces, exige parámetros distintos de medición de lo que puede ser el rendimiento laboral de las personas. Aquí entramos otra vez en un ámbito cultural. La confianza y la fidelidad. Exactamente. Y la lealtad con la cual el empleado hace el descargo de su trabajo realizado, o al mismo tiempo la desconfianza que trae para el empleador cómo están, digamos, las tareas realizadas y la remuneración correspondiente. Y por otra parte, eso del trabajo por resultados se complejiza mucho cuando varios trabajadores participan en una misma gestación de un producto, de un resultado. Rodolfo, tus opiniones sobre la materia.
Sí, gracias. De todas las anteriores, y voy a hacer hincapié en este tema, solo una fracción de segundos, en el sentido de que por todas las anteriores exposiciones, tanto de Gonzalo como de Cristian, de Rosario, etcétera, se nota que el país está en una clara etapa de transición de una forma de trabajo presencial, únicamente presencial, normada por la Ley General del Trabajo, que no habría espacios para este otro tipo de relación laboral, hacia aquella en la que nosotros estamos describiendo y estamos analizando, aquella que está asignada por las tecnologías de la información y comunicación, por las TICs. Estamos en una fase de transición y como toda fase de transición se tiene un pie en el orden antiguo y otro pie en el orden nuevo. En la resolución del 2020, una resolución ministerial del 2020, se señala, por ejemplo, que hay una jornada efectiva, la misma que está normada en la Ley General del Trabajo en el artículo 46. ¿Qué significa esto? Que la jornada efectiva es aquella en la cual está, el trabajador está a disposición de su empleador. Es decir, la ley dice 8 horas. Tendría que estar entonces cumpliendo más o menos la jornada laboral en su domicilio a través del uso de tecnologías las 8 horas. Esto significa que hay una jornada efectiva, de acuerdo con la Ley General del Trabajo. Pero lo que no se está percibiendo acá es que estamos entrando a una nueva era de la relación laboral. Y esa misma nueva era, por ejemplo, está ya establecido en ciertos reglamentos internos de trabajo, como el de yacimientos de litio y en otro tipo de empresas que están tomando ya la jornada laboral en una forma mucho más amplia, están tratando de señalar, como decía Rosario, tal vez el trabajo por producto, y eso significa fragmentar el trabajo de cada una de las personas en distintos productos que tiene que ir entregando y no solo en el cumplimiento de una jornada. Creo que estamos en la posibilidad de iniciar una nueva era a partir de que el trabajo se tiene que organizar y el concepto mismo del trabajo se tiene que modernizar. No podemos seguir con la misma vieja Ley General del Trabajo que dice la jornada efectiva son las 8 horas que está el trabajador a disposición del empleador. Con las nuevas tecnologías la jornada se está ampliando, se puede ampliar, pero se puede ampliar a condición si se cambian algunas formas de organización del trabajo de las personas. En este caso, las gerencias o las jefaturas de recursos humanos de las empresas tendrán que comenzar a estudiar a fondo el contenido de cada uno de los trabajos que se realizan. No podemos tener el trabajo de los contadores, por decir algo, auxiliares de contabilidad, en uno solo, sino tenemos que considerar a cada trabajador con una especialidad dentro del ámbito de la contabilidad, ¿no es cierto? Entonces, la jornada efectiva de trabajo va a transitar por otros medios de verificación. Aquí van a tener que cambiar muchos valores de las personas y de las empresas. Valores en el sentido de que yo he trabajado tantas horas, etcétera, reconocer el mismo esfuerzo que ha realizado la persona y no estarse inventando o
imaginando algún otro tipo de relación en cuanto al trabajo que está efectivizando. Ok, gracias, Rodolfo. Tenemos otro tema que es necesario dilucidar. ¿Tendrán los mismos derechos el trabajador presencial y el trabajador a distancia? Rosario, ¿qué opinión sobre esto de los derechos que corresponden a ambos tipos de trabajo? A ver, creo que es importante ver quiénes son los que realizan teletrabajo. De acuerdo a la estadística del documento que nos muestra la OIT, básicamente son personas que están en trabajos, trabajo intelectual, trabajo gerencial o profesional. Entonces, si comparamos ese ámbito o ese nivel tipo de trabajadores con los que están de manera presencial, es un poco más fácil entender qué tipo de derechos laborales puedes reconocerles sin diferencia. Porque claro, si estamos hablando de otro tipo de trabajos, ¿cómo tú puedes medir, por ejemplo, un accidente de trabajo en tu casa? ¿Es accidente de trabajo o no es un accidente de trabajo laboralmente hablando? ¿Cómo mides las horas extras? ¿Cómo mides en una mujer, por ejemplo, que está con beneficio de maternidad, los periodos de lactancia? Entonces, te presenta desafíos que obviamente son difíciles de medir en el ámbito del teletrabajo, sobre la base de las diferencias que hay con el trabajo presencial que te obligan a alejarte de tu vivienda o que no tienes los mismos mecanismos para ver las horas que estás trabajando presencialmente o de trabajo efectivo, aunque sea a distancia, y que te permita ver cuántas horas extras has trabajado. Yo he trabajado mucho tiempo en mi casa, desde hace muchísimos años haciendo consultoría. Y los últimos años, la forma de trabajo se volvió de alguna manera mucho más precaria en términos de la cantidad de trabajo que asignaban en una consultoría y el tiempo que te daban con el pago correspondiente. Trabajar en una consultoría por un mes en el último tiempo significaba en la práctica trabajar 3 o 4 meses por el volumen de trabajo que te pedían, pero la remuneración seguía siendo de un mes, cosa que años anteriores no sucedía. Te contrataban por los 3 o 4 meses que efectivamente se requerían para cumplir con el volumen de trabajo encargado. Entonces, la precarización del trabajo también puede ir por esta vía de no calificar bien y no identificar bien cómo medir estos aspectos que hacen a los derechos laborales, ¿no? La jornada de solo 8 horas, todos los beneficios de maternidad, todo lo que me he referido antes, ¿no? Creo que es un desafío el ver de qué manera, y por tanto creo que no es comparable, creo que se requiere desarrollar nuevos mecanismos para definir una nueva legislación que sí pueda tutelar los derechos laborales, pero no bajo el criterio y bajo los mecanismos anteriores, ¿no? Nos obliga a cambiar los mecanismos de valoración del trabajo. Ok, Rosario. Gonzalo, ¿cuál es tu opinión? Bien, evidentemente ese es uno de los aspectos recomendados por la OIT, ¿no? Pero a pesar de las consideraciones que hacía Rosario, es muy importante aclarar en la legislación local de cada país el tema de la igualdad de derechos. No pueden colocarse los teletrabajadores ni en mejor ni en peor posición que el resto de los trabajadores presenciales, ¿no? Y esto es válido para todos los aspectos laborales, porque si empezamos a cambiar, habrán diferencias en cuanto a la seguridad social o a los derechos en la seguridad social de corto y largo plazo. Por ejemplo, las obligaciones de un tipo de trabajador será diferente de otra, eso es inaceptable, por supuesto, ¿verdad? Lo mismo en cuanto a beneficios, etcétera. Y también al derecho de asociarse
o afiliarse a un sindicato, etcétera, ¿no? Entonces, debe entenderse y debe hacerse el esfuerzo de discriminarse formas de trabajo, pero sin hacer que existan o que se produzcan diferencias de categoría de trabajadores. Todos los trabajadores son merecedores absolutamente de todos los derechos laborales de la misma manera. Y creo que es importante hacer un apunte por lo que nos decía Rodolfo cuando aludía a una resolución ministerial anterior del año 2020. Ocurre que hasta principio de este año, a mediados de este año, estaban vigentes el Decreto Supremo 4218 y la Resolución Ministerial 220, quebrado 2020, a las que nos aludía Rodolfo, que ya incluían varios de los aspectos que la OIT recomienda normar o legislar. Yo no estoy enterado de las razones, pero el decreto supremo 4218 ha sido abrogado totalmente por el 4570 y la resolución ministerial 864 ha revocado la resolución 220. Y estas dos normas últimas vigentes, puestas en vigencia este año, en agosto de este año principalmente, se han remitido solamente a aspectos administrativos, solamente se están tratando uno o dos aspectos de los recomendados por la OIT para legislar, dejando, cuando antes las normas anteriores ya abarcaban muchos más de los aspectos, ¿no? Entonces, como decíamos en el programa anterior, de una forma inexplicable, por lo menos para mí, se ha retrocedido muchísimo en esto, ¿no? Y entre estos retrocesos está este del reconocimiento de iguales derechos para todas las categorías de trabajador. Ok, muchísimas gracias. Vamos a entrar a una ronda de intervenciones sobre un tema que ya ha sido mencionado en forma tangencial, creo yo, pero que resulta importante para ser reflexionado, y es el de la situación de las teletrabajadoras y lo que se llama su doble jornada. Creo que sobre esto podemos hacer unas reflexiones, cada uno sobre la materia, porque es necesario regular esto. No puede ser que toda la carga del ajuste tecnológico y de respuesta a los confinamientos recaiga sobre la mujer. Y yo pregunto, ¿y qué está haciendo el varón? En este caso, en su domicilio, o está a su vez en conexión mediante formas digitales a su propio trabajo. Entonces, la cuestión de género en el teletrabajo, veámosla. Empezamos con Rosario, seguimos con Rodolfo, después Cristian y después Gonzalo. Adelante, Rosario. Micrófono. Micrófono. Perdón. Bueno, decía que es muy distinto el ver el trabajo que se ha realizado durante la pandemia por las mujeres que aquel que hubieran realizado en otra situación. Porque durante la pandemia el teletrabajo tuvo una característica que fue que nos recluyó a todos, ¿no? Niños que dejaron de ir a la escuela, en el caso en que haya habido el padre que salía a trabajar todos los días, ya no lo hacía más. Y por tanto, si estamos hablando de teletrabajo en el futuro, una nueva modalidad de trabajo, en la casa, si bien puede permitir que las mujeres puedan conciliar mejor sus responsabilidades familiares, sería una gran oportunidad para que también lo hicieran los hombres. Todo depende de la inteligencia con la que se regule el trabajo, en el teletrabajo. Creo que
en muchos lugares todavía los niños no han vuelto a la escuela y por lo tanto también es una exigencia adicional de control, de supervisión y también de distribución de la carga de la banda del Internet, ¿no es cierto? La sobrecarga de lo que pudiera haber tenido una familia y que ahora tenga con hijos que van a la escuela y demás es un elemento adicional. Creo que genera también situaciones que pueden implicar a la larga condiciones que requieran no una regulación propiamente, pero sí mucha atención. Y es la pérdida de contacto entre las personas que usualmente estaban en un medio de trabajo presencial. Hay gente que está muy agobiada de no salir de sus casas o de tener que estar sola en un café trabajando. Para las mujeres eso puede significar también condiciones muy complicadas en las que requiere espacios de mayor privacidad para trabajar. Entonces creo que el pensar en una regulación debe tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con esto. Sin embargo, también para muchas mujeres ha significado nuevos nichos de trabajo, por ejemplo, las ventas por internet, cosa que antes no hubieran podido hacer por diferentes condiciones, ahora se vuelven un mecanismo que les permite acceder a recursos de forma mucho más fácil que antes, ¿no? Entonces creo que hay que explorar mecanismos de trabajo que puedan ayudar a generar también fuentes de trabajo nuevas, y sobre todo las mujeres más jóvenes. Es increíble cómo esto puede significar un nicho de trabajo importante. Entonces creo que hay muchas cosas positivas que se pueden sacar de esto y sobre todo yo creo que el gran desafío es este que mencionaba sobre la incorporación de los hombres también a las responsabilidades familiares como una buena oportunidad, ya que están compartiendo en la casa jornadas de trabajo que permitirían distribuirse mejor las tareas del hogar y de la responsabilidad de los hijos. Gracias, Rosario. Rodo, tu opinión sobre este tema. Sí, mire, yo estoy este tema me encuentra a mí en un proceso mismo de reflexión y estoy reflexionando haciendo un medio FODA, no solo viendo las oportunidades que están creando y las fortalezas, ¿no? de este tipo de trabajo respecto a las mujeres. Vamos a empezar por las fortalezas. Creo que las mujeres están ante una gran oportunidad donde se están igualando los derechos tanto de hombres como de mujeres. Si es madre en edad, en el periodo que está dando de alimentando a su hijo, entonces, o a su hija, vamos a encontrar que se estaría igualando. Aquí ya no habría el tema de que se manejaba por los empleadores que preferían a los hombres, no a las mujeres, si estaba embarazada o si estaba en edad de lactancia, etcétera. Había cierta discriminación hacia las mujeres. Aquí se va igualando. Se iguala entre hombres y mujeres. La misma carga, la empresa le está reconociendo lo mismo que al hombre y a la mujer. Pero, sin embargo, al interior de los hogares, en muchos de los hogares, resulta que tanto el hombre como la mujer trabajan a distancia, trabajan en teletrabajo. ¿Y qué es lo que ocurre dentro de los hogares? El hombre tiene el mejor lugar de trabajo, ¿sí? La mujer se acomoda una mesita, etcétera, etcétera, para poder trabajar, ¿sí? El hombre no está velando el comportamiento o los berrinches de los hijos, pero sí la mujer.
Entonces, ¿a qué se va? El problema laboral, de la doble jornada concretamente, se va profundizando, ¿sí? En muchos de los hogares. Estoy absolutamente convencido que en muchísimos hogares que antes tenían un comportamiento machista, etcétera, etcétera, esto ya ha sido abandonado debido a las mismas luchas de las mujeres, al mismo desarrollo y sensibilidad que ha adquirido la humanidad, etcétera. Se va tratando de mejorar, pero en el fondo hay un comportamiento machista dentro de los hogares que todavía no ha sido erradicado, y eso se está manifestando. Y lógicamente, la productividad de la mujer va a ser menor que la productividad de los hombres. Entonces, acá estamos en presencia de una situación de valoración del trabajo. Yo prefiero un hombre incluso para teletrabajo porque es más productivo, y no a una mujer porque es menos productiva. Les digo, esto planteo simplemente también como una hipótesis. Estoy, les digo, en un proceso mismo de reflexión entre las fortalezas que tendría el teletrabajo para las mujeres y las debilidades que tendrían para las mujeres el teletrabajo, ¿no? Pero entonces estoy ahí, es una reflexión inicial que vale la pena discutirla, y vale la pena que incorporen esta temática todos los movimientos feministas, etcétera, y que las pongan en su diario y en sus plataformas de discusión. Gracias, Rodolfo. Gonzalo. Bien. Evidentemente es un tema complejo, porque tal como la OIT misma reconoce en la nota de trabajo, si bien el teletrabajo constituye, y peor por el confinamiento por la pandemia, ha constituido una posibilidad, una oportunidad de trabajo. El hecho de que el confinamiento también recluya a los hijos porque suspenden o cesan las actividades presenciales en las instituciones educativas y tal vez de la pareja, esto ha exacerbado las tensiones internas, ¿no? Y entonces lo importante es encontrar la forma de resolver esto a través de lo que la propia OIT nos señala como organización y tiempo del trabajo, como algo que debe legislarse. Es decir, debe encontrarse una flexibilidad en los horarios de trabajo, de modo tal que no necesariamente la jornada se desarrolle en los tiempos o de manera simultánea a la actividad presencial que se realiza en las oficinas de los empleadores, sino que debe ser una potestad y una posibilidad de los miembros de las familias organizar sus tiempos y adecuar los tiempos laborales a esa organización familiar, de modo tal que no se exacerben estas tensiones y pueda desarrollarse toda la actividad de forma armónica dentro de los hogares. Gracias, Gonzalo. Vamos a darle una vuelta y le pido a Cristian que haga una reflexión de cierre sobre esta materia compleja que estamos tratando. Yo le clausuro el programa después en su tiempo. Adelante, Cristian. Audio. Muy bien, gracias. A ver, aquí yo veo 7 tópicos que requieren reflexión de los usuarios, de las autoridades, provista la nueva realidad. 1. Han sacado este decreto supremo 4570 y su resolución 864 innecesariamente porque, como dijo Gonzalo, hemos retrocedido. La caótica resolución previa 220 era muchísimo más completa, como se va a ver. Pero lo peor de todo es que dice que solo se va a aplicar
a esta modalidad denominada condiciones especiales inclusivas de teletrabajo y de trabajo a distancia durante la pandemia. Termina la pandemia y otra vez volveremos entonces todos a trabajo presencial. Eso es lo que primero llama la atención. Segundo, dice, tendrán igualdad de derechos con los trabajadores presenciales, cuando la línea moderna, inclusive jurisprudencial, dice que no todos somos iguales. La igualdad no existe. Por ejemplo, el Auto Supremo 25 del año 2015, citando a la sentencia constitucional 83 del año 2000, dice: la jurisprudencia constitucional señala que la igualdad en su genuino sentido no consiste en la ausencia de distinciones respecto a situaciones diferentes, sino precisamente en el adecuado trato a los fenómenos que surgen en la sociedad. Y sigue, así se trata de poner equilibrio, dando un trato distinto para circunstancias no coincidentes. Entonces aquí, empezando del tema de desconexión digital, horarios laborales, doble jornada, etcétera, no se puede decir por qué a un burócrata se le ocurre mismas condiciones que al trabajador presencial, porque uno, están en casa, dos, ejemplo, la mujer tiene que lidiar con temas de familia, de hogar y de trabajo simultáneamente. 3. Las conexiones de internet no son iguales. El tema de comodidad no es igual. El tema de ergonomía no es igual. Entonces necesita su propia reglamentación más allá de poner mismo trato, o mejor no digan nada sobre el tema. Otro tema, por ejemplo, dice, parte de la igualdad será dar todo lo que se le da al presencial, incluyendo refrigerio. Lo cual es un sentido, porque ¿por qué tendrían que dar un refrigerio si no está verdaderamente en el lugar de trabajo que probablemente ameritaba refrigerio? Pues lo único que faltaba era que le pongan literalmente, darán bono de transporte también. Bueno, sigue. Otro tema, por ejemplo, es que dice desconexión digital. Y un poquito el enfoque creo que es malo, porque dice, el trabajador remoto, el teletrabajador, dice, tendrá derecho a desconectarse fuera de jornada o tendrá derecho a que no se le contacte. A mí me parece que eso es sumamente extraño, porque es el mismo dispositivo electrónico finalmente y tiene su propia vida, y el empleador le va a seguir mandando cosas. El enfoque creo que más apropiado hubiera sido: el empleador tendrá la obligación de no contactarle fuera de horarios de trabajo. Otro tópico, por ejemplo, es el que mencioné sobre el artículo 4, inciso A del Reglamento de la Ley General del Trabajo, que nuevamente ha entrado en vigencia, haciendo que fraudes laborales y otros empiecen a hacer tal vez el pan de cada día, por medio de decir, no, tú estás en trabajo desde domicilio y por tanto la ley excluye. ¿Y cuántos casos van a terminar en la corte solo por ello? Finalmente, aquí hay un último tópico, que es, ¿por qué teníamos que poner en la misma normativa, bajo un genérico, condiciones especiales a dos ámbitos que no están relacionados: el teletrabajo y el trabajo a distancia, que la OIT le llama trabajo desde el domicilio? Si son cosas totalmente distintas. Esta mención genérica de condiciones especiales puede incluir, pues, por lo menos 17 ámbitos. Por lo menos, no 2, 17 ámbitos. Por ejemplo, el trabajo de las personas con discapacidad es un ámbito especial. O por ejemplo, los trabajadores por hora. Así, yo estoy cuidando a alguien de la familia enfermo, pero quiero tener mis propios ingresos. O yo soy un estudiante y quiero tener algo de ingresos y me vinculo a alguien por 2 horas por día y me pagan por hora, por ejemplo. Y así hay 17 posibilidades, pero han puesto 2. Yo creo que limpiando todas estas cositas y recuperando algunas que ya estaban en la normativa original, finalmente, por ejemplo, el tema de teletrabajo mixto, donde el empleador es el que va determinando ingresos y salidas según necesidad o requerimiento, que lo han hecho volar de antemano y lo han reducido a teletrabajo permanente y teletrabajo escalonado, y punto, no hay más. Y deja entonces vacía la posibilidad de ir graduando a la necesidad. Entonces pienso que tenemos un trecho para recorrer, cosa de perfeccionar viendo a futuro, porque el teletrabajo yo creo que ha venido para quedarse a nivel global. Esta nueva realidad va a hacer que lo legislen o no, lo de afuera va a empezar a influenciar fuertemente, y al final vamos a volver a las prácticas de la 220, que estaría revocada al presente. Muchas gracias, Cristian. Déjeme resumir la deliberación que hemos llevado a cabo.
Yo creo que la pandemia ha acelerado un proceso que ya estaba anticipado por el despliegue de la revolución industrial, la cuarta revolución industrial y la transformación tecnológica y todas las herramientas tecnológicas hoy en día que afectan a cambios importantes en la ejecución de las tareas del ámbito económico, del trabajo en general. Yo creo que la tecnología va a condicionar necesariamente cambios culturales. En una esfera tan sensible como es el de las relaciones, como es la de las relaciones familiares. Fruto de las experiencias que vayan ocurriendo en los diferentes países y en el nuestro en particular y en algunos sectores especiales, yo creo que se va a necesitar adecuar una serie de conductas y hábitos culturales fruto de que no solamente ha habido teletrabajo para una parte o dos partes de la familia, sino también ha habido suspensión de actividades escolares que han retenido a los niños en el domicilio, o la otra, que los niños están en asistencia mixta a la escuela, parte digital, parte presencial, y todo eso requiere una distribución de tareas y de solidaridades y de lealtades en el seno de la familia que se van a ir necesariamente acomodando en función de la sensatez con la cual respondan los diferentes individuos ante estos desafíos que han venido mixtos. Una parte por la tecnología, otra parte por el confinamiento. Es un tema enormemente complejo, rico, y yo sugiero que a todos los teleaudiencia que tenemos, que nos envíen sus consultas, sus comentarios, sus sugerencias a los mecanismos que tenemos tanto en la página web como en el YouTube, que están reflejando lo que son las transmisiones y las grabaciones de nuestros diálogos. Muchísimas gracias a los cuatro por su participación en este interesante diálogo de la mesa laboral. Les deseo un feliz fin de semana y también un festejo adecuado de la fiesta de Todos los Santos. Tengan ustedes muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Gracias y Chao, hasta luego. gracias. Muchas gracias.